Un saludo para todos, mi nombre es Camilo Montero, especialista en medicina interna y nefrología. Pertenezco al equipo de trasplante renal de la Clínica Universitaria Colombia, la Clínica Reina Sofía y la Clínica del Country en la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a hablar acerca de las microangiopatías trombóticas en el escenario de trasplante renal. Las microangiopatías trombóticas pueden tratarse de enfermedades congénitas, enfermedades adquiridas, y pueden ser primarias o secundarias. Entre las enfermedades o las microangiopatías trombóticas secundarias, el trasplante renal representa una proporción importante de los casos. El trasplante renal es un escenario clínico que se encuentra estrechamente relacionado con muchos de los mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar a microangiopatía trombótica. Varios factores desencadenantes como lo son la lesión por isquemia-reperfusión, como lo son las infecciones, los medicamentos inmunosupresores, entre ellos los inhibidores de calcinurina y los inhibidores mTOR, la incompatibilidad ABO y la incompatibilidad HLA, cualquiera de estos puede activar el sistema del complemento, producir daño endotelial y desencadenar microangiopatía trombótica independiente de cualquier componente genético o cualquier carga genética. La prevalencia de esta enfermedad en las diferentes series va desde un 0.9 hasta un 14%, es decir, que existen diferencias en las series publicadas. Sin embargo, en lo que existe consenso es en el impacto negativo que tiene la microangiopatía trombótica, tanto en la función del injerto renal como en la supervivencia. Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas, estas pueden ser manifestaciones sistémicas o manifestaciones localizadas. Pero esto es de gran importancia en trasplante renal y a diferencia de los algoritmos que conocemos o que hemos visto frecuentemente en el diagnóstico de microangiopatías trombóticas, la probabilidad de encontrar manifestaciones sistémicas como trombocitopenia, aumento en los niveles de LDH, aptoglobina reducida o presencia de esquistocitos es realmente una probabilidad muy baja en el escenario del trasplante. Dos series, una serie regional del grupo de Sao Paulo, el Hospital do Rim, evaluó cerca de 7.000 biopsias entre el 2011 y el 2015 de pacientes trasplantados. Encontraron cerca de 90 pacientes con microangiopatía trombótica y el principal hallazgo de este estudio fue que solo 1 de cada 4 pacientes tenía manifestaciones sistémicas. Recientemente fue publicado por el grupo de trasplante renal del Hospital de Necker en París, una serie también cercana a 90-92 pacientes, en donde el 80% de los pacientes con microangiopatía trombótica y trasplante renal, solo el 20% de estos 92 tenían manifestaciones sistémicas y el 80% fue diagnosticado por criterios histológicos, por una biopsia. Entonces, aquí quiero resaltar que a diferencia de todos los escenarios clínicos, en trasplante renal el diagnóstico está soportado en la histología. Sin embargo, no existen criterios estandarizados a nivel de la biopsia para el diagnóstico de microangiopatía en trasplante. Este mes completamos cerca de un año de la publicación del grupo de Banfa, este grupo de expertos en patología en trasplante renal, donde cerca de 20 a 25 nefropatólogos con una experiencia mayor a 3 años fueron reunidos a través de una metodología Delphi para generar consenso con respecto a los criterios diagnósticos de microangiopatía trombótica. Criterios clínicos, de laboratorio, microscopía de luz, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Fueron realizadas 8 rondas. En la primera ronda había una carga de 338 criterios diagnósticos. Al terminar la 8ª ronda, el consenso fue que existen 24 criterios diagnósticos para MAT, de los cuales 18 son histológicos, de nuevo haciendo énfasis en la importancia de la biopsia renal en los pacientes trasplantados para el diagnóstico de microangiopatía trombótica. El principal hallazgo histológico es la presencia de un trombo, ya sea en localización glomerular o en las arteriolas o en las arterias. Sin embargo, la ausencia de trombo no descarta microangiopatía trombótica y existen múltiples hallazgos que fueron tenidos en cuenta y a los que se llegaron a un acuerdo
en que debían ser investigados y analizados para poder estar seguros de que no estábamos en presencia de una microangiopatía. Por eso, la comunicación entre el equipo de trasplante renal y el equipo de patología es de gran importancia en esta entidad. Las microangiopatías trombóticas en trasplante pueden presentarse de novo o como una condición recurrente. Entre las causas de microangiopatía trombótica de novo están la lesión por isquemia de reperfusión, que por diferentes mecanismos es capaz de activar las diferentes vías del complemento, el rechazo mediado por anticuerpos de gran importancia, los medicamentos inmunosupresores, las infecciones, pacientes que son susceptibles a ellas, los desórdenes genéticos en los sistemas reguladores del complemento, y vamos a intentar hablar ligeramente de varios de ellos. Esta experiencia es una experiencia del grupo de Ohio que data del año 2010, en donde diferentes análisis encuentran que la microangiopatía trombótica en las biopsias de trasplante renal se encontraba asociada con criterios diagnósticos de rechazo mediado por anticuerpos, específicamente la presencia de C4d en los capilares peritubulares. Y esto nos hace pensar que una de las entidades que nosotros debemos descartar siempre en presencia de microangiopatía en un paciente con trasplante renal es el rechazo mediado por anticuerpos, especialmente porque tiene implicaciones de tratamiento muy grandes. Es decir, un paciente que tenga un desenlace inmunológico adverso, como un rechazo mediado por anticuerpos, probablemente va a necesitar una optimización de la inmunosupresión. Y hacer el diagnóstico preciso para optimizar esa inmunosupresión es de enorme importancia. Les mencionaba que recientemente una publicación del grupo de Necker en París, una serie con cerca de 92 pacientes que presentaron microangiopatía trombótica entre un grupo de 2.500 trasplantados, entre el 2004 y el 2016 aproximadamente, trataron de definir las características y las correlaciones clínicas de esta población. La gran mayoría de pacientes que presentaban microangiopatía trombótica tenían rechazo mediado por anticuerpos. Este fue el diagnóstico de los patólogos antes de tener todo el escenario clínico. Y por este motivo, yo quiero hacer énfasis en que primer paso en presencia de microangiopatía trombótica en receptores de trasplante renal, descartar rechazo mediado por anticuerpos. La causa más frecuente, después de hacer un análisis histopatológico sumado a un análisis clínico, es la microangiopatía desencadenada por medicamentos. Allí encontramos los inhibidores de calcineurin y encontramos los inhibidores mTOR. Diferentes investigaciones han descrito los mecanismos por los cuales los inhibidores de calcineurina, ciclosporina y tacrolimus pueden desencadenar microangiopatía trombótica. El primero de ellos, un desequilibrio entre los péptidos vasoactivos, entre péptidos vasodilatadores y vasoconstrictores, lo cual puede desencadenar daño endotelial. El segundo, una activación plaquetaria, efectos procoagulantes y efectos fibrinolíticos. Y el tercero, que pueden generar la liberación de micropartículas del endotelio que activan la vía alterna del complemento. Estos son los mecanismos que han sido descritos en cuanto a la posibilidad de desarrollo de daño endoteliar por los inhibidores de calcineurin. Cerca del año 2008, el grupo francés estudió 30 pacientes con trasplante renal con diagnóstico histológico de microangiopatía que había sido atribuida a medicamentos. A este grupo de 30 pacientes decidieron realizarle pruebas genéticas para descartar que tuvieran una predisposición, que tuvieran alguna variante genética en los genes reguladores del complemento, encontrando que el 30% de este grupo tenía variantes patogénicas que nos llevaban a tener una predisposición a microangiopatía en el trasplante renal. Es un hallazgo bien importante y a partir de allí vamos a ver diferentes series que nos ayudan en este sentido, en esta dirección. Una de las primeras series hablando o describiendo la
prevalencia y las características de las microangiopatías trombóticas en trasplantes fue publicada en el año 2003. Es una serie grande y tiene algo o tiene una característica importante, que es ¿cuál? Siempre tenemos en nuestra forma de analizar las microangiopatías que los principales medicamentos asociados a MAT son los inhibidores de calcinurina. Sin embargo, en esta serie nos encontramos que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar microangiopatía era el uso de inhibidores mTOR en el esquema de inmunosupresión de estos pacientes. Y también diferentes mecanismos como fenómenos de reparación retardada del endotelio o disminución en la expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular, todos alterados o que son obstruidos por el uso de los inhibidores mTOR, pueden amplificar, pueden desencadenar el daño endotelial. Esta serie del grupo de Quebec en Canadá nos muestra la prevalencia, la incidencia, perdón, de microangiopatía trombótica en pacientes que reciben esquemas de inmunosupresión convencional, es decir, inhibidores de calcinurina, junto con antiproliferativos como el ácido micofenólico. Si se dan cuenta, la incidencia va del 1 al 4%. Sin embargo, cuando evalúan la presencia de microangiopatía en esquemas de inmunosupresión que combinan los inhibidores de calcinurina con los mTOR, se dispara, se aumenta muchísimo la incidencia de MAT, de nuevo confirmando el posible papel que tienen los inhibidores mTOR también en el daño endotelial y la presencia de microangiopatía trombótica. Este es un estudio, todos los estudios en microangiopatía trombótica son estudios con poblaciones con un número de pacientes pequeño, porque la prevalencia no es muy alta. Y este estudio toma un grupo de pacientes en Modena, en Italia, y son pacientes que reciben esquemas de inmunosupresión combinados con inhibidores de calcinurina, la gran mayoría tacrolimus, junto con inhibidores mTOR, la gran mayoría sirolimus. Y encuentran un hallazgo interesante, y es que cuando la suma de los niveles en sangre de estos medicamentos es mayor de 12, es un punto de corte que aumenta la posibilidad de generar microangiopatía trombótica en los receptores de trasplante renal. Lo menciono porque es importante que tengamos claro que en pacientes con riesgo de microangiopatía o con presencia de microangiopatía de novo, el uso de combinación de inmunosupresión, inhibidor de calcinurina más inhibidor mTOR, probablemente no sea la mejor elección. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar cuando nos enfrentamos a pacientes con microangiopatía asociada a los medicamentos que utilizamos usualmente en trasplante? Por fortuna, nuestro país tiene aprobación para el uso de inhibidores de la coestimulación, en este caso belatacept, que en los diferentes estudios pivotales no estuvieron asociados a fenómenos de microangiopatía trombótica y tampoco dentro de los principales hallazgos en los efectos adversos, la presencia de trombocitopenia, que eventualmente podemos suponer que algunos casos estarían asociados a microangiopatía, la presencia de trombocitopenia no fue un factor adverso frecuente en los pacientes con belatacept, motivo por el cual existe una tendencia en los diferentes grupos de trasplante que en presencia de microangiopatía, si existe la posibilidad, si desde el punto de vista inmunológico y el riesgo de enfermedades linfoproliferativas lo permite, el uso de belatacept en esta población sería la mejor estrategia. Ahora bien, ¿qué hay con respecto al uso de terapias anticomplemento en pacientes que hacen microangiopatía por medicamentos? Ha sido descrito que la fisiopatología de la microangiopatía, dependiente del complemento, es muy similar en aquellos que tienen una predisposición genética como en aquellos que tienen enfermedades secundarias. Este grupo de España, liderado por el Hospital 12 de Octubre, tomó 29 pacientes con microangiopatías trombóticas secundarias. La mitad de esos 29 eran pacientes trasplantados que recibían esquemas de inmunosupresión basados
en inhibidores de calcinurina. 15 de estos pacientes tuvieron microangiopatía, que inicialmente se sospechó que fuera por medicamentos, se descartó, como lo hemos hablado, que existiera la presencia de un rechazo mediado por anticuerpos, pero a pesar de retirar el medicamento, a pesar de utilizar estrategias como la plasmaféresis, los pacientes persistían con deterioro en la función del injerto renal. En estos pacientes fue utilizado leculizumab, un curso corto cercano a 6 a 8 semanas de eculizumab, logrando recuperación de la función renal en la gran mayoría de estos pacientes. Es importante decir que estos pacientes fueron sometidos a un estudio genético que llegó obviamente de forma posterior, encontrando que no tenían predisposición, que no tenían variantes genéticas asociadas a los reguladores del complemento que pudieran explicar esa microangiopatía. Es un estudio interesante, aunque es una experiencia que no ha podido ser completamente estudiada y replicada en otras series. Siempre que tengamos microangiopatía en trasplante, no solo es necesario descartar rechazo mediado por anticuerpos, no solo es necesario pensar que pueden estar asociados a los medicamentos, sino que uno de los amplificadores del sistema del complemento son las infecciones y han sido descritas como series, como reportes de caso, citomegalovirus, parvovirus e incluso SARS-CoV-2 como causas de microangiopatía o desencadenantes de microangiopatía en trasplante, y es importante descartarlas. Este es un algoritmo diagnóstico que proponemos. Ha sido propuesto por los integrantes del Consenso Latinoamericano de Microangiopatías Trombóticas en Trasplante Renal, y es que en presencia de más de novo, primero, descarte que tenga rechazo mediado por anticuerpos. Si ha sido descartado, segundo, descarte que tenga infecciones. Si han sido descartadas, tercer paso, retiro de la inmunosupresión con inhibidores de calcinurina e inhibidores mTOR, y si existe indicación desde el punto de vista inmunológico y no existe contraindicación por serología de Epstein-Barr, utilizar como inmunosupresión los inhibidores de la coestimulación e inmediatamente hacer solicitud de pruebas genéticas para estar seguros si nos enfrentamos a una condición genética de base o a una microangiopatía desencadenada por medicamentos. Bien, vamos a hablar ahora del otro escenario. El otro escenario es microangiopatía recurrente, pacientes con antecedentes de microangiopatías en sus riñones nativos. Está absolutamente claro que la supervivencia del injerto renal cuando hay microangiopatía recurrente es significativamente mejor que cuando no la hay. Entonces ahí es la pregunta que nos hacemos es, ¿existe algún factor de riesgo? ¿Existe algún determinante que nos permita a nosotros conocer cuáles pacientes tienen más riesgo de generar recurrencia de su microangiopatía en el trasplante? Y la respuesta es sí. También el grupo francés encontró que el principal factor de riesgo para recurrencia de las microangiopatías que tienen un desenlace terrible en el post-trasplante, el principal factor de riesgo es la presencia de mutaciones genéticas, de variantes genéticas en los genes reguladores del complemento. Y no todas las variantes, sino específicamente algunas como variantes patogénicas en los genes del factor H, del factor I y de C3 son las que con mayor frecuencia se asocian con desenlaces adversos y recurrencia en el periodo post-trasplante. Basado en este conocimiento, también los franceses, que probablemente son los más juiciosos en este tema, diseñaron un algoritmo. Entonces, si yo tengo un paciente con antecedente de microangiopatía trombótica y lo voy a llevar a trasplante, como condición debe ir con un estudio genético. Un estudio genético dirigido hacia qué? Hacia variantes de los genes reguladores del complemento. Si el estudio genético es negativo, ¿sí? Ese es un paciente que se considera de bajo riesgo para recurrencia. Si el estudio genético es positivo para factores, variantes patogénicas en el factor H o en el factor I, o es un paciente que ya ha perdido trasplantes renales por microangiopatía, se considera de alto riesgo. Y algunas variantes genéticas, como la presencia de mutaciones en el factor I y como mutaciones de significado incierto, se consideran de riesgo intermedio. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque en los dos primeros escenarios de alto riesgo, mutaciones en el factor H o pérdida de un injerto previo, o en el de riesgo intermedio, la profilaxis, es decir, el inicio de terapia anticomplemento desde el primer día del trasplante,
debería reducir la probabilidad de esa recurrencia. Y esto fue demostrado con un estudio relativamente reciente en donde los pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia y reciben terapia anticomplemento de forma profiláctica, de forma preventiva, tienen una supervivencia del injerto similar a receptores de trasplante renal que no tienen microangiopatía trombótica como antecedente. ¿Es la plasmaféresis una buena estrategia en trasplante? Ningún estudio en trasplante renal ha logrado demostrar que el uso de plasmaféresis en la microangiopatía en trasplante renal genera un desenlace positivo en la función o supervivencia del injerto. Entonces, básicamente la respuesta es no. No existe evidencia que la plasmaféresis sea una estrategia apropiada. Más aún, en algún momento la defendíamos porque pensábamos que el utilizar plasmaféresis significaba que estábamos en el camino correcto, que estábamos pensando de una forma apropiada, mientras incluíamos tratamientos más eficaces como la terapia anticomplemento. Y la plasmaféresis tiene un inconveniente. No me mejora los desenlaces fuertes, ¿sí? Pero sí es capaz de reducirme niveles como la LDH. Y entonces puedo de forma falsa pensar que tengo una respuesta positiva y no ofrecer a nuestros pacientes una estrategia de tratamiento más eficaz como la terapia anticomplemento. En conclusión, la plasmaféresis no es una estrategia apropiada en microangiopatías trombóticas en trasplante renal, más aún cuando tenemos en nuestro medio la disponibilidad de medicamentos eficaces y seguros como eculizumab. Esta eficacia del uso de eculizumab fue demostrada en una serie de pacientes trasplantados por el grupo francés, en donde la gran mayoría de pacientes eran de alto riesgo, de riesgo intermedio, demostrado por variantes patogénicas, y un grupo recibió eculizumab, un grupo no lo recibió. Esto es un estudio retrospectivo, y fue claramente demostrado que aquellos que no recibieron terapia profiláctica con eculizumab tuvieron un desenlace adverso, una función, una pérdida del injerto mucho mayor que aquellos que recibieron la profilaxis. Aquí en esta gráfica podemos ver el desenlace de la estrategia creada por el grupo francés en pacientes de alto riesgo que deben recibir eculizumab desde el día 0, de riesgo intermedio que deben recibir eculizumab, y en pacientes de bajo riesgo para la recurrencia, quienes no recibieron eculizumab, pero como fueron estratificados en este grupo, pueden ver que el riesgo de recurrencia es mínimo o ausente. Esta gráfica traduce lo que es el curso de conocimiento en estas enfermedades. Si ustedes ven, en el año 2007, la proporción de pacientes trasplantados que desarrollaban microangiopatía era alta, pero no se utilizaba terapias anticomplemento. 10 años después, la probabilidad de que se desarrolle una microangiopatía trombótica recurrente en un paciente con una enfermedad conocida es mínima o ausente, debido a que existe un diagnóstico previo y una terapia eficaz que reduce la probabilidad de recurrencia y mejora los desenlaces en trasplante para esta población. Específicamente para nuestro medio, ¿a qué pacientes deberíamos realizarles pruebas genéticas cuando van a ingresar a una lista de espera para trasplante renal? Es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque hemos sido claros que el tratamiento preventivo es mucho mejor que el tratamiento reactivo. Los estudios pivotales de aprobación de la terapia anticomplemento demostraron que cuando se utiliza esta terapia en paciente con la enfermedad, con microangiopatía trombótica activa, el desenlace es mejor en los pacientes que no eran trasplantados que en los que eran trasplantados. Es decir, los injertos renales sufren más. Lo ideal es no esperar a que desarrollen microangiopatía, sino evitarla. Y para evitarla, tengo que estratificar a esta población en alto riesgo de recurrencia, en riesgo intermedio o riesgo bajo de recurrencia. Bien, durante un tiempo mayor a 10 años, nuestro grupo ha logrado identificar diferentes recurrencias de enfermedades glomerulares en trasplante. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que 4 de cada 10 pacientes que ingresan a una lista de espera en nuestro grupo no tienen etiología, no tenemos diagnóstico de la causa
de pérdida de la función de los riñones nativos. Y es ese grupo en el cual existe el riesgo de que puedan tener una microangiopatía trombótica. Es claro, se trata de una enfermedad rara, pero es en ese grupo donde deberíamos nosotros investigar si tenemos o estamos en presencia de una microangiopatía trombótica. Pero no tendría sentido hacer el estudio genético a toda esa población. Y hemos definido 9 criterios en los cuales, si se presentan estos antecedentes en la historia clínica de un paciente que va a ingresar a lista de espera, creemos que está indicado el estudio de pruebas genéticas para descartar variantes patogénicas de los genes reguladores del complemento. Rápidamente, nosotros en los últimos 7 años hemos realizado pruebas genéticas en 40 pacientes. De esos 40 pacientes, 21 cumplían con estos criterios. Esto es algo que hemos ido depurando. Y de estos 21 que cumplían con estos criterios, en 5 logramos demostrar que existían variantes patogénicas. 2 de estos 5 fueron trasplantados, los 2 con profilaxis con eculizumab, sin presentar recurrencia en el trasplante. Este es un registro que esperamos ampliar a diferentes grupos y poder obtener resultados y compartirlos más adelante. En conclusión, en microangiopatías trombóticas y trasplante renal, lo primero, la estrategia gold estándar de diagnóstico es la biopsia. No esperemos a encontrar manifestaciones sistémicas en trasplante, no es lo usual. Segundo, en presencia de microangiopatía trombótica, en trasplante renal, siempre descartar rechazo mediado por anticuerpos, siempre descartar la presencia de infecciones que puedan ser un factor amplificador o desencadenante de la activación del complemento. Cuando tengamos MAD, análisis completo de la historia clínica y de los antecedentes. Retirar, si es posible, si el riesgo inmunológico lo permite, los inhibidores de calcinurina y los inhibidores mTOR. Ofrecer una inmunosupresión basada en inhibidores de la coestimulación, siempre y cuando tengamos una serología para Epstein-Barr positiva. Pedir estudios genéticos, siempre pedir estudios genéticos, porque los estudios genéticos son los que nos van a definir pronóstico, nos van a definir con un margen de seguridad muy alto si podemos suspender en algún momento la terapia anticomplemento o no. Iniciar terapia anticomplemento lo más pronto posible, lo más rápido posible para limitar daño. Y, ojo, cuando tengamos pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico y un potencial donante vivo, siempre estudios genéticos en el donante para descartar que tenga una predisposición. Muchísimas gracias.